¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Márchate ahora mismo y no te atrevas a volver a mi fiesta. Estas palabras despertaron como un rayo a todos los invitados reunidos en una gran mansión en una de las zonas más prestigiosas de Nueva York. En el centro del espacioso salón se encontraba una mujer llamada Emilia. Su vestido de satén claro parecía de un lujo deslumbrante, lo que contrastaba marcadamente con el modesto anciano que se movía torpemente en la entrada. Se suponía que el punto culminante de la celebración de hoy no sería él, sino la propia Emilia, cuyo nombre era conocido por muchas personas influyentes de la ciudad. Sin embargo, fue su fuerte grito lo que hizo que todos se voltearan incómodos. El anciano sostenía un sombrero bastante desgastado, que se quitó en señal de respeto al entrar. Parecía sentirse fuera de lugar entre el esplendor de los demás. Su ropa, holgada y sencilla, y su modesta apariencia desentonaban por completo con el ambiente festivo. Joyas de oro brillaban por doquier y mesas con exquisitos dulces se extendían a lo largo de las paredes. Se escucharon susurros entre los invitados. Algunos miraron a Emilia con sorpresa, sin entender por qué le gritaba con tanta furia. Otros, adivinando que era su padre, cambiaron rápidamente su expresión a disgusto o indiferencia. Solo una señora canosa a un lado se tapó la boca con la mano, sorprendida, y jadeó en silencio, aparentemente reconociendo en este hombre al que años atrás estaba ocupado en el jardín ayudando a la familia. Emilia dio unos pasos al frente y los invitados se separaron ante ella. Sus ojos ardían de ira. Había estado preparando la fiesta toda la mañana, esperando la llegada de personas influyentes con la intención de impresionar a socios y nuevos conocidos. Su prometido, Arthur, un hombre alto con el pelo canoso y pulcro en las sienes, estaba de pie un poco atrás, con los brazos cruzados y lanzando una mirada fría al invitado inesperado. Apenas un minuto antes, Arthur le había susurrado algo a Emilia sobre la inadmisibilidad de semejantes plebeyos en un día como aquel. Y ella, incapaz de contener su irritación, gritó palabras insultantes. «No eres mi padre», dijo apretando los dientes, mirando al hombre mayor directamente a los ojos. «Eres simplemente un hombre al que tuve que soportar por compasión. Mi verdadero padre murió hace mucho tiempo y no toleraré a un extraño aquí». Su voz era áspera, como si pronunciara cada palabra con cuidado para que nadie dudara de su actitud. El hombre al que ella había llamado extraño bajó la mirada y se aferró el sombrero con tanta fuerza que por un instante se le pusieron blancos los nudillos. Se llamaba Richard, un nombre estadounidense pero pronunciado al estilo ruso. Hacía muchos años había cuidado de una niña huérfana tras un trágico accidente. Ahora tenía lágrimas en los ojos, pero con valentía se tragó el nudo en la garganta, intentando conservar lo que le quedaba de dignidad. Varios invitados empezaron a darse la vuelta, sin querer presenciar la escena, pero los más curiosos, en cambio, seguían fijándose en los detalles más nimios. «Emilia, ¿qué pasa?», preguntó de repente una anciana canosa, que resultó ser pariente lejana de la familia. Se acercó con cautela a Richard, como si quisiera entender quién era y qué había hecho mal. Pero Emilia la despidió con un gesto. «Tía, por favor, déjalo en paz. No tiene nada que ver con nuestra celebración. Solo invité a mis seres queridos. Si hubiera querido verme, podría haber escrito con antelación. Pero aparecer de repente en medio de la fiesta es el colmo de la falta de tacto». La voz de Emilia temblaba de ira, aunque intentó contenerla. Arthur, sin apartar la mirada fría de Richard, preguntó con pereza: «Señor, ¿por qué ha venido? Quizás trajo algunos documentos o necesita ayuda financiera». Sus palabras sonaron indiferentes y todos percibieron que consideraba inapropiada la presencia de aquel hombre. Richard respiró hondo a punto de decir algo, pero tenía la garganta seca por la tensión y en lugar de hablar en voz alta, su voz sonó quebrada y entrecortada. «Yo solo quería felicitar a Emilia. Hoy, según he oído, es un día importante para ella. No pedí una invitación, sé que no soy digno. Pero yo
guardó silencio, dándose cuenta de lo inútiles que eran todas las palabras en semejante situación. «No te atrevas a volver a llamarme hija». Fuisteis el último grito desesperado de Emilia. «Mi familia es la familia de Arthur. Son gente respetable, encajan en esta vida, y tú no perteneces aquí». Agitó la mano hacia la puerta. Un tenso silencio se apoderó de los invitados, como si todos tuvieran miedo de respirar. El silencio fue roto por el arrastrar de pies de Richard mientras giraba lentamente hacia la salida. No discutió ni profirió palabras ofensivas. Solo se detuvo un momento, se dio la vuelta y preguntó en voz baja: «¿Puedo pedirte, Amy, solo las palabras gracias por la ayuda que una vez me brindaste? ¿Es posible que lo que hice por ti se olvide tan rápido?» «No necesito nada», respondió ella con frialdad. «Y muchas gracias por no quedarte. Simplemente vete». Richard sabía en el fondo que no diría nada más. Vio a una de las jóvenes sirvientas de pie junto a una mesa auxiliar, enjugándose una lágrima en silencio. Ella lo miró, ligeramente avergonzada, como si presenciara una verdadera tragedia por primera vez, pero la mayoría de los invitados simplemente tosieron con torpeza o se dieron la vuelta. Sin decir una palabra más, Richard se dirigió a la salida, apretando el sombrero contra el pecho. Emilia lo vio marcharse. El tintineo de copas, la delicada interpretación de un violín en las profundidades de la mansión, todo ello solo acentuaba la frialdad de su comportamiento. Arthur se acercó a ella y asintió con aprobación, como diciendo: «Así debe ser. No trae más que problemas». Cuando la puerta se cerró tras Richard, Emilia exhaló con fuerza. Se alisó los pliegues del vestido y, volviéndose hacia los invitados, dijo con voz tensa: «Les pido disculpas por esta escena tan desagradable. Espero que todos comprendan que a veces personas de su pasado pueden entrar en la casa y aprovecharse de su situación actual. Nunca olvidaré quiénes me trataron ni cómo me trataron. Espero que continuemos nuestra celebración». Los invitados, especialmente aquellos que querían apoyar su estatus, asintieron obedientemente y fingieron que no había pasado nada. Sin embargo, muchos pensaban en este extraño episodio y en lo frágiles que pueden ser las relaciones familiares. Se hicieron brindis en voz baja, alguien volvió a hablar en voz baja, los camareros siguieron sirviendo aperitivos, pero una sensación de pesadez flotaba en el aire, como si una sombra inesperada se paseara entre los elegantes invitados. Emilia, al notar su incomodidad, tomó a Arthur del brazo y anunció en voz alta: «Amigos, les propongo que vayamos a la sala de al lado, donde hay una mesa festiva. Quiero que evalúen el nuevo menú y compartan sus impresiones». Intentó recuperar el buen humor, interpretando el papel de una anfitriona hospitalaria que no se avergüenza de nada. Su voz ya no temblaba. Arthur la animó con un ligero apretón de manos y la pareja avanzó. La tía, que defendió a Richard, estuvo mirando a su alrededor con emoción todo el tiempo, visiblemente preocupada. En cuanto la multitud empezó a entrar en otra habitación, se detuvo para echar una última mirada a las puertas cerradas por donde Richard había salido hacía un minuto. Lamentó la situación, comprendió lo duro que era para este anciano dar ese paso y llegar a una casa donde no lo esperaban. Pero en el fondo comprendió que ya nada podía cambiar, al menos no hoy. Tras un breve instante, todos se dispersaron y las conversaciones en voz alta volvieron a animar la mansión. Las criadas comenzaron a limpiar el salón de banquetes. Los suntuosos platos desprendían un aroma delicioso, pero en el alma de Emilia todo se mezclaba: decepción, ira residual y junto con ellas una extraña sensación de dolor. Antes de entrar en la habitación contigua, se detuvo un instante, como si un fugaz recuerdo del pasado le hubiera cruzado por la mente. Pero, sacudiéndose el pelo con desesperación, Emilia recuperó su firmeza anterior y continuó caminando, saludando a cada uno de los invitados. En ese momento, un conocido le tocó el hombro y le preguntó: «Emilia, querida, ¿puedo saber quién era este caballero?». Ella respondió brevemente: «Solo un hombre que una vez me ayudó a mí y a mi familia, pero que ahora, como un transeúnte perdido, ha venido a reclamar atención».
Todo está bien. Esto no afecta a nuestra fiesta en absoluto. Así terminó el impactante comienzo de la celebración. El anciano, al que una vez podría llamar su padre, se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando solo una vaga impresión en los invitados. Pero nadie sabía que una verdadera tormenta se desataba en el alma de Richard. Nadie sospechaba el precio a que le había sido entregado este orgullo silencioso, ni el gran secreto que poseía, y Emilia y Arthur creían que todo estaba bajo control. Ni siquiera podían imaginar cómo los acontecimientos posteriores cambiarían sus vidas para siempre. El flashback nos transportó invisiblemente a muchos años atrás. Era una época en la que Emilia era una niña de 7 u 8 años. Desde su más tierna infancia, tuvo que soportar duras pruebas. La pérdida de sus padres biológicos en un accidente de coche la dejó completamente sola. Los médicos afirmaron que, milagrosamente, sobrevivió a aquella terrible catástrofe. Tras una larga búsqueda, se encontró a una persona que se preocupaba por el destino de la huérfana. Ese mismo Richard. Richard no tenía parentesco consanguíneo con ella, pero cuando supo que la niña se había quedado sin padres y estaba envuelta en una fina bata en el pasillo de un hospital, no pudo pasar de largo. No era un hombre rico ni influyente. Al contrario, en aquella época, Richard tenía varios empleos, trabajaba a tiempo parcial como ayudante en un almacén. A veces reparaba muebles a medida y los fines de semana lavaba coches en un pequeño taller. Vivía en un modesto y viejo apartamento, donde apenas cabían una cama y una mesa, pero su corazón siempre estaba abierto al dolor ajeno. Cuando nadie quiso hacerse cargo de la niña, insistió en que le transfirieran la custodia. Debido a trabas burocráticas, el papeleo se retrasó. Los servicios sociales no comprendieron durante mucho tiempo por qué una persona común, que no era un familiar cercano, insistía tanto en solicitar la tutela. Pero Richard esperó pacientemente todas las comprobaciones, respondió preguntas y demostró su fiabilidad. Y en cierto momento, esta persistencia ablandó el ánimo de los funcionarios. Finalmente, pusieron a Emilia a su cuidado. Los primeros meses de la vida de la niña con Richard no fueron fáciles. Lloraba a menudo, extrañaba su hogar perdido, sufría pesadillas donde veía aquel fatídico día una y otra vez sin poder librarse del sentimiento de culpa. Richard, al volver del trabajo, la arropó con cuidado con una manta y le compró dulces baratos para que al menos se divirtiera un poco. Le leía cuentos de hadas, aunque después de su turno apenas podía mantenerse en pie. Pero su principal tarea era hacerle sentir que no estaba sola. La historia continúa. ¿De dónde eres? Suscríbete al canal. La chica guardó silencio un buen rato, desconfiando de nadie, pero poco a poco se encariñó con el hombre que, inesperadamente, se convirtió en la persona más cercana a ella. Llegó un momento en que un taburete sucio, un hervidor de agua y otros muebles que él consiguió a destajo aparecieron en la pequeña habitación. Pero lo más importante fue que la calidez se instaló en su vida en común, de la que tanto carecían ella y él. A medida que Emily crecía, Richard se esforzaba al máximo para que no se sintiera privada. Recaudó dinero para un vestido elegante para una fiesta infantil. Desgastó su propia chaqueta y le compró ropa de invierno nueva para que no se congelara en la temporada fría. Cuando el techo de su destartalada casa empezó a gotear, él mismo cubrió el agujero con una lona y en invierno calentaba la pequeña habitación donde Emily dormía con un calefactor. Él mismo se las arreglaba con breves noches en un viejo colchón en un rincón, cubierto con una manta peluda. El trabajo agotador minó la salud de Richard, pero prefería no demostrarlo. Cuando la niña iba a la escuela, se esforzaba por hacerla sentir igual a sus compañeros. Le pidió dinero prestado en varias ocasiones para comprarle una mochila y un uniforme. Más tarde, cuando Emilia llegó a la adolescencia y quería estar a la moda en la medida de lo posible, Richard donó algunos de sus instrumentos a una casa de empeños para pagar sus materiales educativos,
clubes e incluso clases de música. El sueño de Emilia era aprender a tocar el piano, y aunque Richard no entendía de música, creía que cualquier talento debía ser apoyado. Cuando creció, empezó a estudiar con más ahínco y resultó que tenía un gran talento para las ciencias. A menudo se sentaba a revisar sus resultados académicos. Técnicamente no podía, pero veía que si ella tenía aspiraciones, estaba obligado a ayudarla con todas sus fuerzas. Quería que la niña se educara y pudiera integrarse en una sociedad decente. Si tenía que trabajar de noche, nunca se quejaba. Más tarde, compró unas tablas e hizo algo parecido a una terraza detrás de la casa. Allí había una mesa vieja para que Emilia pudiera hacer sus deberes al aire libre. Un par de años después, ambos estaban orgullosos de esa extensión improvisada, porque los fines de semana, cuando hacía buen tiempo, podían desayunar allí, él con un té fuerte y ella con galletas, sonriendo, contándole sus planes para el futuro. Llegaron los años en que Emilia ingresó en una universidad. Por aquel entonces, Richard ya estaba débil. A veces se quejaba de dolor de espalda, pero nunca se lo demostraba a su hija. «Papá, ¿estás bien?», le preguntaba ella, y él respondía: «Todo bien, cariño, tú estudia, lo demás es asunto mío». Y si no le quedaba dinero para comer, seguía pagando sus libros de texto. Se endeudaba, pagaba préstamos sin escatimar en gastos. Un vecino le dijo: «¿No entiendes que ni siquiera es tuya? Estás arruinando tu salud, pasando hambre». Pero Richard se limitó a sonreír, mirando por la ventana por donde Emilia regresaba de clase. «No hago esto por lucro. Esta chica es el sentido de mi vida». Así respondía a los reproches. Tras graduarse de la universidad, Emilia se adentró en un mundo nuevo. Recibió una buena educación. Pronto consiguió trabajo como asistente legal en una empresa. Empezó a acercarse a su preciada carrera. Los éxitos se sucedieron y el destino la favoreció. Surgieron nuevos contactos, personas que la ayudaron a ascender. En esa época, Emilia empezó a visitar a Richard con poca frecuencia, alegando estar ocupado, horas extras y seminarios. Él la llamaba y le preguntaba: «¿Cómo estás, hija?». Pero ella se distanciaba cada vez más, respondiendo solo con sequedad que tenía muchas preocupaciones. Llegó el día en que le pidió a Richard que no asistiera a una de las celebraciones que organizaba su empresa, alegando que sus superiores y compañeros no comprenderían a un hombre tan sencillo. Suavizó su negativa con palabras, intentando no ofender a su padre, pero poco a poco, paso a paso, lo fue alejando cada vez más de su vida. Para ella, la alta sociedad se convirtió en el círculo donde se concentraban las grandes fortunas y la influencia. Ella misma comenzó a conectar con personas influyentes a través de conocidos. Esto continuó durante más de un año. Más tarde, cuando se abrieron nuevos horizontes ante ella, Emilia se adentró de lleno en el mundo empresarial, donde se requería buena ropa y una imagen apropiada. Olvidó las promesas de reparar el apartamento de Richard o ayudarlo a organizar su vida. Ahora dedicaba toda su atención a ganar autoridad. Pasaron muchos años hasta que Emilia finalmente conoció a Arthur. Él tenía éxito en los círculos empresariales, era dueño de algo parecido a un proyecto de inversión. Era respetado en la sociedad y algunos incluso le temían debido a su carácter duro. Emilia lo veía como un hombre que podía brindarle una vida cómoda y el éxito que siempre había soñado. Él la veía como una compañera capaz, inteligente, razonable, con una visión de carrera mucho más clara que muchos a su alrededor. Su unión fue como un acuerdo basado en un intercambio mutuo de recursos. Ella era hermosa, inteligente. Él le proporcionó los contactos y la posición necesarios. Con el tiempo, su relación se parecía cada vez más a un cálculo pragmático que a un romance, pero a los ojos de los demás parecían una pareja maravillosa que había logrado encontrar un lenguaje común y alcanzar nuevas alturas juntos. Durante todo este tiempo, Richard siguió viviendo solo, trabajando en una carpintería y de vez en cuando ganaba dinero extra gracias a viejos contactos.
En sus escasas conversaciones, Emilia decía: «Papá, tengo muchísima prisa ahora mismo. No te ofendas si no contesto tu llamada. Te llamo luego». Pero pasaban los días y las semanas y ella no llamaba. Así fue como todo resultó. Richard ya no era lo más importante para ella. Cuando surgió la cuestión de una celebración oficial relacionada con el gran proyecto de Arthur, Emilia decidió organizar una suntuosa celebración en una mansión que le habían cedido temporalmente unos amigos. Invitó a representantes de diversos estratos sociales, pero fue como si se hubiera olvidado deliberadamente de Richard. Y si él no se hubiera enterado del próximo evento por un viejo amigo que lo dejó pasar sin querer, jamás se habría atrevido a asistir. Pero al enterarse de que Emilia tenía un día tan importante, se atrevió a asistir, pensando que su hija estaría encantada de sentir su apoyo, aunque fuera modesto. Pero el resultado fue triste. Aquella escena de humillación pública, ya descrita, tuvo lugar delante de todos los invitados. Y ahora, en la misma habitación donde Richard había dormido en el suelo, intentando darle lo mejor a Emily, se sentó a mirarse las manos exhaustas. Durante mucho tiempo sintió que ella se avergonzaba de él, pero parecía que junto con la vergüenza venía el desprecio. Así se creó un muro entre el padre adoptivo y su hija, que se fortaleció aún más con los años. Sin embargo, nadie sabía que Richard guardaba un secreto inesperado durante muchos años. Invirtió toda su remuneración, así como el dinero ganado en varios turnos, en valores y acciones, y lo mantuvo en secreto, sin decírselo a nadie. Algún día le haría a Emily un generoso regalo, tal vez para ayudarla o a emprender su propio negocio o para ayudarla a superar los problemas de la vida. Pero la vida resultó diferente y el secreto permaneció en secreto. Incluso ahora, humillado, no iba a revelar toda la verdad. Pero se acercaba el momento en que este secreto saldría a la luz y de la manera más inesperada. A la mañana siguiente de la fiesta, Emilia despertó en una habitación desconocida. Soñó que estaba en un hotel de lujo, aunque en realidad la misma mansión alquilada seguía respirando los recuerdos del día anterior. Todo ese bullicio festivo, cientos de invitados sonrientes, el tintineo de copas, ahora parecía un eco lejano. Arthur, apenas al amanecer, ya se había marchado a sus asuntos, dejándole una breve nota. «Nos vemos más cerca de la noche para hablar de otros planes». Echó un vistazo a la elegante caligrafía y pensó que incluso en esas nimiedades era estricto y reservado, como si siempre calculara cada paso. Emilia se levantó a regañadientes, se acercó al espejo y se pasó la mano por el pelo. Su rostro reflejaba cansancio, pero lo más inquietante era que fragmentos de la escena de ayer no dejaban de aflorar en su memoria. En cuanto cerró los ojos, le pareció oír de nuevo su propio grito: «¡Vete ya!» Y vio la figura decaída del anciano tímidamente de pie en el umbral. Una sensación desagradable la invadió, como si algo en lo más profundo de su alma la aguijoneara y le impidiera respirar con libertad. Sin embargo, su mente le recordó de inmediato: no podías hacer otra cosa. Apareció más de una vez en el momento más inoportuno. Esto arruina tu reputación. Ahora, cuando tu carrera va en ascenso, no puedes arriesgar lo que has logrado. Sí, y se repetía esta excusa de memoria intentando calmarse. Dejó a Richard a un lado y se concentró en lo que tenía que hacer hoy. Tenía que reunirse con algunas personas importantes, hacer algunos trámites y pasar tiempo con Arthur por la noche para hablar sobre su próximo viaje. Arthur había mencionado un evento que estaban planeando juntos, donde querían demostrar sus habilidades en compañía de personas influyentes. Emily era muy consciente de que su éxito dependía de la imagen que estas personas tenían de ella. Mientras la cocinera preparaba el desayuno, Emilia se sentó en la espaciosa sala y comenzó a revisar las tarjetas de visita de los presentes el día anterior, que permanecían sobre la mesa. Muchos habían elogiado su hospitalidad y apreciado el lujo de la recepción. De repente, entre las tarjetas, vio una nota escrita con una letra femenina desconocida:
Disculpe, no pude evitar interferir. Creo que su enojo surgió del miedo a parecer débil, pero él no merecía tal trato. De todo corazón le deseo felicidad, Gladys. Emilia frunció el ceño, arrugó rápidamente el papel y lo tiró a la papelera. Hubo benefactores, murmuró entre dientes. Le disgustaba que uno de los invitados se considerara con derecho a decirle cómo vivir. Desayunó, intentando no pensar en lo sucedido. Pasó la primera mitad del día con prisas. Las reuniones se sucedían. Tenía que sonreír, fingir que todo iba bien. Nadie sospechaba que su estado interior y sus pensamientos estaban ocupados no solo con el trabajo, sino también con un extraño eco del pasado. Alrededor del mediodía recibió una llamada de Arthur. Terminé una reunión importante, ahora estoy libre. Podemos recoger las últimas decoraciones de la mansión y luego hablar de la próxima presentación. ¿Listos? Por supuesto, te espero aquí. Tras terminar la conversación, Emilia salió a la puerta principal de la mansión, donde ya había un coche aparcado. Subieron al coche y Arthur le hizo un gesto al conductor para que se pusiera en marcha. Bajo el zumbido mesurado del motor, miró a Emilia y le preguntó con frialdad: ¿Estás tranquila después de lo de ayer? ¿Crees que hiciste lo correcto? No había compasión en su voz, sino curiosidad. Ella respondió: Tú misma dijiste que debías alejarte de esa gente para no arruinar la impresión. Podría recordarlo en un momento inoportuno y provocar chismes. Pero yo necesito una situación limpia, sin la menor molestia. Arthur sonrió levemente. Por supuesto, lo hiciste todo bien. Solo quería que lo entendieras. Ahora tu camino a la cima no debe verse eclipsado por nada. Cualquier conexión que pudiera sembrar dudas sobre el nivel de nuestra familia sería superflua. Los círculos empresariales son extremadamente cautelosos con estas historias familiares, sobre todo si se trata de un pasado desafortunado. Dicho esto, sacó una carpeta con documentos y comenzó a revisarlos, dejando claro que la conversación había terminado. Pronto llegaron a un gran edificio en el centro de la ciudad. Allí había una oficina que Emilia necesitaba visitar. Tras subir varios pisos, se encontraron en un amplio vestíbulo. El gerente los recibió con respeto y los invitó amablemente a la sala de conferencias. Se inició una conversación sobre un próximo evento comercial, en el que Arthur planeaba reunir a varios socios influyentes, presentarles un nuevo programa y atraer más inversiones. Emilia, con su formación jurídica y su don de persuasión, tuvo que preparar algunos contratos y discutir los detalles. Al final de la conversación, el gerente añadió: Por cierto, tenemos información de que un ciudadano estadounidense muy adinerado está mostrando interés en proyectos benéficos en nuestro estado. Independientemente de sus planes, podría serle útil conocerlo. Dicen que invierte grandes sumas en el desarrollo de iniciativas públicas y apoya a diversos segmentos de la población. Se insinuó que tiene motivos especiales, pero no hay detalles. He oído que se llama Richard. Rebuscó entre los papeles. Todavía no sé su apellido, por desgracia. Emilia sintió una punzada en el pecho al oír el nombre de Richard, pero no podía ser su padre adoptivo. No podía ser que de repente se hubiera vuelto tan rico como para donar a la caridad. Miró a Arthur y dijo: «Qué coincidencia tan curiosa. Pero me pregunto, ¿cuánta gente en Estados Unidos se llama así?» Arthur la miró. No dijo nada y simplemente hizo una mueca de dolor, como si no le importara. El gerente añadió: «Sí, puede que sea otro nombre, pero dicen que ya está haciendo donaciones importantes. Hizo una gran contribución a un fondo para estudiantes necesitados hace un par de semanas, así que si alguna vez piensas en unir fuerzas, avísame». Arthur asintió, le agradeció la información y acompañó a Emilia a la salida. De vuelta en el coche, la miró a los ojos por el retrovisor. «¿No crees que podría ser tu supuesto padre?», dijo sin mucho interés, más bien para aclarar. «No, eso es imposible. No tiene ni una pizca de dinero», respondió ella con seguridad. «Ya has visto su aspecto. Apenas tiene un trabajo decente. Probablemente sea otra persona. Bueno, no perdamos el tiempo con eso». El coche siguió su camino y Emilia se sumergió de nuevo en sus quehaceres.
Intentando deshacerse de la incomodidad, se ocupó con documentos y programó varias reuniones importantes. El día pasó volando. Al anochecer, ella y Arthur regresaron a la mansión, donde los sirvientes ya habían fregado los suelos tras la celebración del día anterior, sacado los muebles extra y recogido la vajilla. Las habitaciones vacías resonaban con sus pasos. Emilia salió al recibidor, donde habían estado mesas con comida durante el día. Ahora reinaba un frío vacío, y era como si el momento en que le había gritado a Richard delante de todos volviera a resurgir ante sus ojos. El remordimiento se agitó en lo más profundo de su alma, pero lo extinguió diligentemente con la razón. Vivimos en un mundo duro, se repetía a sí misma. Nadie te ayudará si no adoptas una postura firme. A la mañana siguiente, Emily regresó a su apartamento habitual, ubicado en una zona más tranquila, aunque últimamente ella y Arthur vivían cada vez más en lugares diferentes, adaptándose al trabajo. Estaba sentada en su escritorio, revisando los borradores de documentos del día anterior, cuando de repente sonó el teléfono de casa. La voz al otro lado de la línea le resultó desconocida. «Me llamo Donna, soy la secretaria de una organización pública. Disculpe, ¿puedo hablar con la señorita Emily?» Emilia, avergonzada, dijo: «Sí, te escucho». «Genial. Queríamos invitarlos a ti y al señor Arthur a nuestro evento dedicado a la inauguración de una nueva fundación que apoya iniciativas juveniles. La organización desea ver a representantes de empresas, figuras públicas y a todos aquellos que se preocupan por el futuro de la infancia. Estamos convencidos de que también les podría interesar colaborar». Al principio, Emilia quiso negarse, alegando su apretada agenda, pero recordó que Arthur siempre había estado interesado en contactar con personas influyentes en la sociedad, así que aclaró los detalles. Resultó que esta gran inauguración tendría lugar en una gran sala de conferencias de un centro cultural, donde se esperaba la asistencia de varias personas ilustres. Y lo más importante, el misterioso benefactor mencionado en las conversaciones estaba listo para presentarse allí como el principal inversor. «Nos encantaría que vinieras», concluyó Donna. «Te enviaré una invitación por escrito, solo dime la dirección». Emily se dio cuenta de que esto podía ser prometedor. Anotó la información, le dio las gracias cortésmente y colgó. La reunión se programó para unos días después. Al contárselo a Arthur, notó su curiosidad. Si de verdad se trata de un nuevo inversor, no será muy útil, sobre todo porque estamos buscando nuevas fuentes de financiación. Ve a ver qué tal. Nos vemos un poco más tarde. Por supuesto, asintió Emilia. Averiguaré todos los detalles. Finalmente llegó el día del evento. El gran edificio del centro cultural estaba decorado festivamente esa noche, pero a la vez se respiraba un ambiente solemne. Emilia entró en el espacioso vestíbulo y observó a su alrededor. Numerosos visitantes, entre ellos empresarios, representantes de diversas organizaciones y ciudadanos honorarios, conversaban en pequeños grupos. A juzgar por la invitación, la inauguración tendría lugar en el salón principal en media hora. Emilia decidió que necesitaba sentarse más cerca del escenario para no perderse los detalles de los discursos de los principales oradores. Abriéndose paso entre la multitud, saludó cortésmente a sus conocidos y recibió ocasionales sonrisas a cambio. Era la primera vez que conocía a algunas personas, pero ya podía ver sus miradas fijas en ella. Obviamente, algunos invitados la conocían como una empresaria exitosa. Sin embargo, se mantuvo concentrada y trató de no distraerse con conversaciones personales. Necesitaba entender quién estaba realmente detrás de este proyecto. Pronto sonó la primera campana. Todos comenzaron a entrar en fila a la sala principal. Había sillas a lo largo de las paredes, una mesa en el centro del escenario donde se llevaría a cabo la charla principal, y un poco a la izquierda había un pedestal alto con un micrófono. Una pequeña orquesta ocupaba un rincón al fondo de la sala, preparando música de fondo.
Cuando todos estuvieron sentados, el técnico de iluminación dirigió una luz tenue hacia el escenario y el maestro de ceremonias anunció el comienzo. Varios organizadores pronunciaron breves discursos, enumeraron los nombres de quienes habían donado para crear el fondo y les agradecieron su generosidad. Emilia escuchó atentamente, pero aún no había oído ni un solo nombre relacionado con un posible Richard. Finalmente, el anfitrión dijo: hoy nos complace presentarles a la persona que más aportó y que de hecho nos inspiró a implementar este proyecto. Sin su participación, muchas buenas iniciativas se habrían quedado en meras ideas. Les presento al principal inversor. El señor Richard dudó un momento, como si esperara que saliera a decir su nombre o a añadir algo a la presentación. Emilia se puso alerta de inmediato. Se incorporó en su asiento para ver mejor. Todas las miradas se dirigieron al pasillo lateral y en el silencio tras bambalinas se oyeron suaves pasos. Un segundo después, un hombre cuyos rasgos le resultaban demasiado familiares emergió de detrás del escenario. Era mayor, pero ya no vestía su habitual ropa holgada, sino un traje decente, un poco holgado, pero respetable. Tenía los hombros rectos y la mirada serena. Era su padre adoptivo, el mismo Richard a quien había humillado delante de los invitados el día anterior. El público estalló en aplausos. Algunos se levantaron de sus asientos para ver mejor a este increíble benefactor. Emilia se quedó paralizada, mirándolo con los ojos muy abiertos. Pronunció la frase de bienvenida. Gracias por la cálida bienvenida. No es fácil para mí hablar ante tanta gente, pero me alegra sinceramente tener la oportunidad de ayudar a quienes necesitan un empujón en su camino. Luego miró al público y su mirada se cruzó accidentalmente con la de Emilia. Una profunda expresión de dolor brilló en sus ojos, pero inmediatamente desvió la mirada hacia otra dirección. Emilia sintió que se le helaban las palmas de las manos y se le encogió el corazón con una insoportable sensación de vergüenza y desconcierto. Richard tosió confundido y continuó su discurso. Antes era un trabajador común y corriente, trabajaba duro y creía que lo más importante es apoyar a los más vulnerables. En mi vida, una persona se convirtió en mi familia, aunque no fuera de sangre. Esto me enseñó a no rendirme, sino a seguir adelante y cuidar de quienes ahora lo están pasando mal. Poco a poco logré ahorrar dinero y luego lo invertí en el desarrollo de ciertas áreas de la industria y la tecnología. Por pura suerte, estas inversiones dieron buenos resultados y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros. Quiero donar una cantidad significativa a este fondo para que cada joven que lucha por la educación y una vida mejor no se quede solo. La sala estalló en aplausos de nuevo. Lo reemplazamos con "la sala aplaudió de nuevo" para evitar anglicismos. El público volvió a aplaudir y el ambiente se llenó de emoción. Muchos sonrieron y asintieron, dándose cuenta de que estaban tratando con una persona generosa y cariñosa. Emilia se quedó paralizada, con sentimientos encontrados. Le costaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo había logrado ahorrar tanto dinero? ¿Cuántos años lo había estado ocultando? ¿Y por qué no lo había confesado? Richard agradeció a los organizadores y les indicó que se sentaran a su lado, explicando que no solía dar discursos largos, sino que prefería las acciones concretas. El anfitrión, al notar su modestia, pidió a los invitados que saludaran el noble corazón de este anciano inversionista. Los aplausos continuaron. Al fondo de la sala, los fotógrafos comenzaron a moverse, intentando tomar fotos. Emilia sintió miedo de que en cualquier momento pudiera ser el centro de atención si alguien se daba cuenta de que conocía al protagonista de la noche. Intentó hacerse a un lado, intentando pasar desapercibida. No quería encontrárselo ahora mismo, delante de todos. Sin embargo, el destino tenía sus planes. En cuanto el presentador terminó de hablar, varias personas subieron al escenario con ganas de estrecharle la mano a Richard. En un momento dado, este finalmente vio a Emilia en una fila distante. Su corazón dio un vuelco al encontrarse con sus miradas. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido por un instante.
vio al anciano enderezarse un instante, apretando los labios como si superara un dolor interior. Luego, inclinando ligeramente la cabeza, se dio la vuelta y continuó hablando con los demás. Emilia sentía un calor intenso por dentro, vergüenza, indignación, incomprensión, todo mezclado. Se dio cuenta con horror de que ahora hablarían de firmas, agradecimientos, nuevos contactos, quizás la invitarían al escenario, pero aún así la decisión de irse justo en medio de la ceremonia le parecía aún más vergonzosa. Intentó calmarse, respiró hondo y decidió quedarse para ver cómo se desarrollaba la situación. Al finalizar la ceremonia, el anfitrión invitó a todos a un buffet en la sala contigua. Los músicos comenzaron a tocar una melodía suave y la gente empezó a dirigirse hacia la salida del auditorio. Emilia se levantó, se ajustó el vestido mecánicamente y con el rabillo del ojo vio que el organizador del evento se dirigía hacia ella, aparentemente con ganas de charlar. «Buenas noches», comenzó cortésmente. «Usted probablemente sea la señorita Emilia, ¿verdad? Me la recomendaron por su posición activa y sus oportunidades. Me gustaría mucho hablar con usted sobre si le interesaría participar en la expansión del fondo, la coordinación». Emilia hizo una breve pausa antes de responder, intentando mantener la calma. «Gracias, suena interesante, pero debería hablar primero con el inversor principal». El organizador sonrió alentadoramente. «El señor Richard estará aquí un rato. Será fácil que se cruce con él, pero, por supuesto, si lo desea, podemos hablar de los detalles con usted por separado. Parece que suele ser una persona muy modesta y no le gusta llamar la atención innecesariamente, pero fue gracias a sus inversiones que obtuvimos el presupuesto principal para el lanzamiento». Tragándose la dolorosa sequedad de la garganta, Emilia asintió y murmuró: «Intentaré hablar, sí». Al mismo tiempo, la invadió la confusión. ¿Cómo se sentiría cerca del hombre al que había empujado frente a una multitud de invitados ayer? Finalmente, todos se dirigieron al comedor. El espacioso salón estaba equipado con largas mesas con bebidas, refrigerios y frutas. Los invitados se dispersaron, formando pequeños círculos, charlando e intercambiando contactos. Richard quedó rodeado de varias personas que le hablaban animadamente. Su rostro revelaba cierta vergüenza ante tanta atención, pero respondió cortésmente, asintiendo de vez en cuando. Emilia lo observaba disimuladamente. No recordaba haberlo visto tan seguro de sí mismo. Ayer parecía un hombre modesto, perdido en este mundo, y hoy se presentaba como un miembro respetado de la sociedad. Dio unos pasos hacia él, sin saber cómo iniciar una conversación. Sin embargo, alguien presente llamó a Richard y señalándola susurró: «Probablemente conozcas a esta hermosa dama porque la mirabas». Richard, al principio, arqueó una ceja, confundido, pero luego, cediendo a la cortesía, se giró para mirar a Emilia. Ella se acercó un paso más. «Hola», dijo con dificultad, sin encontrar palabras más adecuadas. «Nosotros», le tembló la voz y se quedó en silencio. Richard le dedicó un breve asentimiento. La miró con los ojos entrecerrados. «Buenas noches, Emily», dijo en voz baja, con un tono seco y sin calidez. Quienes rodeaban a Richard la miraban con curiosidad, obviamente queriendo entender cómo era su relación. Emilia quería hablar en privado, pero no se atrevió a pedirles a todos que se fueran. Hubo un incómodo momento de silencio. Se armó de valor. «No podía imaginar que tuvieras estas oportunidades». Richard respondió con calma, casi desapasionadamente: «Nunca preguntaste por mis asuntos. ¿Nunca te lo dije? Pensé que no te interesaba lo que hacía». No había reproche evidente en su voz, pero cada palabra resonaba en la conciencia de Emily. Al darse cuenta de que la conversación atraía a demasiados curiosos, dijo en voz baja: «¿Quizás podamos hablar en privado?
Richard asintió. La gente reunida a su alrededor se apartó con tacto, dándose cuenta de que era claramente una conversación privada. Fueron al otro extremo de la habitación tras un pequeño biombo decorativo donde había menos gente y menos ruido. Allí, el rostro de Richard mostraba un ligero cansancio. Sostenía el sombrero que había traído, apretándolo contra su costado. Emilia empezó: «¿Papá?». Se le trabó la palabra, pues hacía mucho que no lo llamaba así. Richard se corrigió, bajando la mirada. «Quiero disculparme por lo de ayer. No esperaba verte. Tenía la cabeza hecha un caos, pero tienes que entender», suspiró y levantó la mano, indicando que pedir disculpas no era necesario. «Lo entiendo todo, Amy. Tienes tu propia vida, tus propios objetivos. No quería incomodarte. Solo pensé que te alegrarías de verme. Pero resultó diferente». Emilia sintió que se le encogía el corazón. De repente, se dio cuenta de que él no se aferraba a su propio orgullo, solo quería complacerla. «Lo siento», dijo apenas en voz alta. «Estoy muy avergonzada. Gracias por no alejarme ahora». La miró sin reproche, pero también sin mucho cariño. «No te guardo rencor, solo lamento que nos hayamos distanciado tanto. Pensé que podría ser tu apoyo, aunque no soy rico, y empezaste a avergonzarte de mí, hasta que me di cuenta de que se nos había acabado el tiempo. Lo admito, nunca quise presumir de mis inversiones. Ahorré algo de dinero para algún día apoyar a quienes realmente lo necesitan. Al parecer, este es mi camino. Permanecer en la sombra mientras la gente tiene la oportunidad de salir al mundo». Emilia sentía que no sabía cómo enmendar esa culpa. Comprendió que, después de todas sus crueles palabras, era improbable que Richard pudiera confiar en ella. «¿Por qué elegiste esta fundación en particular? ¿Decidiste simplemente ayudar a todos estos jóvenes?», preguntó en voz baja para aliviar la incomodidad. «Sí», asintió. «Hace un tiempo vi cuántos jóvenes talentosos no pudieron continuar sus estudios. Son como tú en tus primeros años, cuando necesitabas ayuda. Quiero que los jóvenes sepan que hay gente dispuesta a echar una mano». Emilia no pudo evitar lamentarse. «Fui desagradecida. Perdóname, si es posible, pero no entiendo por qué decidiste actuar a tan gran escala en un instante. ¿Por qué no gradualmente, poco a poco?». Richard extendió las manos. «Los años pasan, no me estoy haciendo más joven. Pensé, si no es ahora, ¿cuándo?». La respuesta fue tan simple y honesta que a Emilia le dolió por dentro. Sabía que, en el fondo, anhelaba dar a los demás lo que a ella le había faltado: seguridad en el futuro. De repente, se dio cuenta de que la riqueza y el estatus que había anhelado no podían sustituir la calidez y el amor que su padre le había brindado cuando todos le habían dado la espalda. Con un nudo en la garganta, susurró: «¿Podrías darme una oportunidad, al menos para demostrarme que aún recuerdo quién eras para mí?». Richard respondió con sorprendente moderación: «Amy, hace muchos años que no te veo preocupada. He aprendido una cosa: no se le puede exigir a nadie lo que no necesita. Vives en otro mundo, donde un viejo carpintero con callos en las manos nunca será bienvenido. No te culpo por eso. Simplemente tienes que aceptarlo como es». Sus palabras ardían más que los reproches más duros. Emilia se tragó las lágrimas. «Cometí muchos errores», dijo, «y nunca me perdonaré la escena de ayer. Déjame demostrarte que mi conciencia está cambiando». Pero el hombre mayor solo sonrió con amargura. «No tienes que demostrarle nada a nadie. Vive como te plazca. Mi ayuda continuará, independientemente de lo que sientas por mí». En ese momento, un empleado de la fundación se acercó y les dijo que a muchos les gustaría hablar con Richard. «Disculpen, pero los esperan en la mesa central. Habrá una recogida oficial de firmas para la cooperación». «Sí, iré», respondió Richard cortésmente. Miró a Emilia. «No los entretendré. Gracias por venir». Ese fue el final de la conversación. Se alejó, dejándola confundida y amargada. Ella permaneció en silencio un buen rato, sintiendo que todo a su alrededor daba vueltas. Parecía que, con su confusión, lo hacía aún más doloroso.
En silencio, para que nadie se diera cuenta, Emilia salió del salón por un pasillo lateral. El corazón le latía con fuerza. El violín y las voces de los invitados seguían sonando a su alrededor, pero ya no oía la música. Pensaba en una sola cosa: ¿qué hacer ahora que había visto el verdadero rostro del hombre al que había interrumpido e insultado? ¿Debería volver con él y disculparse? ¿O debería dejarlo en paz, continuando con su vida, la que tanto había anhelado? Pero la pesada sensación de haberse perdido lo principal no la abandonaba. Emilia estaba sentada en su sala, a donde regresó tarde esa noche, y pensaba en lo que había visto. Las palabras de Richard no la abandonaban. Lo veía, silencioso y modesto, saliendo al escenario con un traje que enfatizaba su serena confianza. Intentó comprender de dónde había sacado tanto dinero, cómo había logrado administrar sus ahorros con tanta sabiduría, cómo se había transformado de un trabajador discreto en un hombre capaz de financiar toda una fundación. Pero por mucho que se atormentara con conjeturas, las respuestas permanecían tras el velo de su secreto. A medianoche, una firme decisión se gestaba en su interior. Quería poner todo en su lugar, hablarle de otra manera, no como ayer. Comprendió que dar el primer paso significaba admitir su propia culpa. Sin embargo, temía que, después de todos los insultos, su padre ya no confiara en ella. Se sentó en una buena habitación semioscura, mirando por la ventana, donde las luces de la gran ciudad parpadeaban tras las finas cortinas. Sus pensamientos giraban en torno a una sola cosa: ¿cómo pedir perdón si un abismo se había abierto entre ellos? Al día siguiente, como de costumbre, se levantó temprano, se preparó rápido y fue a la oficina. Reuniones, firmas de papeles, viajes, todo parecía correr sin parar. En el fondo, sentía que las actividades que tanto la habían gratificado perdían su brillo. Incluso las conversaciones con clientes que el día anterior le habían parecido interesantes ya no le alegraban. A la hora del almuerzo, cansada, entró en una pequeña sala de conferencias para recuperar el aliento. Para su sorpresa, Arthur ya estaba allí. Estaba sentado a la mesa, bebiendo lentamente una bebida oscura en una taza de porcelana. Al oír pasos, Arthur se giró. «Hola», dijo con frialdad, «pareces distraída. ¿Pasa algo?» Emilia suspiró profundamente. «No lo voy a ocultar, sigo pensando en lo de ayer. Resulta que Richard es uno de los patrocinadores de la fundación y tiene grandes inversiones. Lo vi allí». Arthur arqueó una ceja escuchándola, como si la sopesara. «¿Entonces tu padre adoptivo sí tiene capital?» «Si es así, es muy interesante. Me alegraría que normalizaras tu relación y él nos ayudara con nuestros asuntos». La voz de Arthur sonaba especialmente despreocupada. No mencionó ningún sentimiento de culpa. No dijo ni una palabra sobre lo difícil que era todo esto para Emilia. Era como si viera esta situación como otra oportunidad para sacar provecho. Ella negó con la cabeza. «No es de los que tiran el dinero sin pensar, y fui extremadamente cruel con él. Dudo que confíe en mí después de todo». Arthur hizo una mueca. «Ahora vemos que no es tan pobre. Quizás tus palabras anteriores fueron precipitadas, pero nada te impide disculparte e intentar ganártelo. Lo importante es que no piense que acudes a él solo por el dinero, aunque…» Aquí Arthur hizo una breve pausa. «De hecho, esta es la razón principal por la que contactarnos no sería útil. De hecho, como se ha convertido en un gran inversor, te conviene hacer las paces con él». Emilia sintió una amarga decepción. Para Arthur, esta historia se reducía a cálculos comerciales. Esperaba al menos un poco de compasión, pero él no mostró la menor comprensión. «No quiero ser su amiga solo por él. Es mi padre, aunque no mi padre biológico. Tengo que dar explicaciones». «Bueno», dijo Arthur con voz cansina y aburrida, «si tienes la oportunidad de hablar con él sobre buenas ideas para inversiones conjuntas, hazlo. Me dijeron que el fondo en el que participa tendrá otra reunión. Quizás nos inviten también. Iremos juntos si haces las paces con él».
Emilia no respondió, dándose cuenta de que no quería hablar de todos esos beneficios ahora. Salió de la sala de conferencias preguntándose si había elegido a la persona adecuada para ser su compañero de vida. Alguna vez pensó que encontraría apoyo y comprensión en Arthur, pero ahora solo veía en él una mente fría y centrada en aumentar sus ganancias. Y este pensamiento le llenó de amargura, porque antes justificaba la dureza de Arthur diciendo que la vida social exige decisiones difíciles. Pero ahora lo entendía. Richard siempre la había tratado con genuina calidez, a pesar de las dificultades de la vida. Podía estar cansado, débil, exhausto, pero seguía siendo un padre amoroso. Los recuerdos de sus antiguas preocupaciones, sus turnos de noche y sus manos callosas se volvieron casi insoportables para ella, y hasta la noche no pudo salir de ese estado. Aunque Arthur estaba ocupado con sus propios asuntos, no olvidó la oportunidad de cerrar un trato lucrativo con Richard. Tras otra reunión, se acercó a Emilia y le dijo: «Me enteré de que la fundación va a realizar una presentación aparte para todos los que quieran asistir. Planean resumir los resultados allí y luego los funcionarios firmarán acuerdos para ampliar los programas de asistencia a la juventud. Creo que vale la pena intentar asistir a este evento para entender qué espera tu padre de los proyectos futuros. ¿Qué opinas?». Sabía que este siguiente paso era inevitable si quería recuperar a Richard, pero dudaba que la dejara entrar en su vida después de la humillación que había sufrido. Sin embargo, asintió. «De acuerdo, intentaré averiguar dónde y cuándo será. Quizás llame a la recepción de la fundación. Si me dejan, iré allí y le pediré a Richard que hable conmigo». Arthur aprobó secamente. «Genial. Y luego intervendré si es necesario». Y así sucedió que Emilia llamó a la misma fundación desde la que Donna la había llamado hacía poco. Le respondieron que el próximo evento abierto estaba programado para el miércoles por la noche, en el salón de actos de la biblioteca municipal. La entrada era gratuita, pero era recomendable avisar de la visita con antelación. Dejó sus datos y preguntó si el señor Richard estaría presente. Donna respondió que, a juzgar por las listas, participaría en el debate, ya que su contribución era la más significativa. Emilia pidió ser incluida entre los invitados y tomó la tarjeta de Arthur para mayor confianza, insinuando que querían echar un vistazo más de cerca al mundo de la caridad. Aunque en el fondo comprendía la ambigüedad que se escondía tras esas palabras. Cuando llegó el miércoles, se dirigió a la biblioteca designada, nerviosa. Hacía viento y frío afuera, comenzaba el otoño y algunas hojas marchitas volaban por la acera. Dentro del espacioso edificio de altas columnas reinaba una atmósfera tranquila, impregnada del olor a papel y los pasos silenciosos de los lectores. Al fondo estaba el mismo salón donde la gente ya se estaba reuniendo para participar en una reunión auspiciada por la Fundación Pública. Emilia se dirigió a la recepción, dio su nombre y la condujeron a una sala donde se veían muchos asientos a través de una mampara de cristal. En la entrada vio un cartel con fotos de jóvenes que ya habían recibido ayuda. También anunciaba los planes para la construcción de un centro juvenil. Emilia caminó silenciosamente hacia el fondo y se sentó en una de las filas centrales. Hablaron principalmente de números, cuánto presupuesto se había recaudado ya, cuánto más se necesitaba ahorrar. Dos oradores de la administración agradecieron efusivamente a todos los donantes por adelantado. Luego, varios empleados de la fundación tomaron la palabra, incluyendo a Donna, a quien había escuchado por teléfono. La mujer explicó con detalle cómo se distribuía el dinero y qué objetivos perseguía el proyecto. Emilia escuchaba distraída, buscando una silueta familiar, y pronto vio a Richard sentado en la mesa central cerca del escenario. Miraba con calma a los oradores, anotando algo de vez en cuando en una libreta. Parecía bastante sereno, solo se le notaba un ligero cansancio en el rabillo del ojo. Cuando llegó el turno de preguntas del público, todos empezaron a levantar la mano.
Los temas principales fueron cómo unirse al fondo, las condiciones de distribución de los fondos y la estructura del informe. Richard respondió más que otros, pero lo hizo con moderación, dejando hablar primero a los representantes del fondo. Solo enfatizó que su contribución no implicaba dominio. Quería que todos los participantes aportaran ideas y desarrollaran su trabajo. Emilia guardó silencio, pues le resultaba difícil hablar en presencia de desconocidos. Tras la parte oficial, el anfitrión agradeció a todos los asistentes y sugirió charlar en un ambiente más informal en las mesas de café. Emilia esperó a que la multitud principal se dirigiera a la salida y solo entonces, armándose de valor, se levantó y caminó lentamente hacia el escenario donde Richard permanecía. Él ya se había levantado, preparándose para irse cuando notó su movimiento. Se detuvo y frunció el ceño ligeramente. Obviamente, dudaba si valía la pena volver a hablar, pero al ver que se acercaba, no la esquivó. «Buenas noches», dijo en voz baja, bloqueándole el paso a la puerta. «Quería verte». Él respondió con frialdad. «Sí, me di cuenta. ¿Estás aquí por asuntos personales o por trabajo?» Ella apartó la mirada, dándose cuenta de lo molesto que estaba. «Disculpa que haya sido tan repentino. Me enteré de la reunión y decidí que no podía estar más tiempo ausente. Me gustaría hablar si tienes unos minutos». Miró su reloj como para evaluar si tenía tiempo suficiente y luego dijo: «Voy a tomar un café en el vestíbulo. Siéntanse bienvenidos». Dicho esto, avanzó sin esperar respuesta. Emilia corrió tras él, intentando no perderlo entre la gente. Fueron a un rincón donde ya habían dispuesto termos con bebidas y varios platos de galletas. Richard se sirvió un café, añadió un poco de crema con cuidado y luego, sin ser demasiado cortés, cogió un vaso de papel y se acercó a una mesa pequeña. Emilia lo siguió y se quedó a su lado, sin saber cómo empezar la conversación. Él tomó un sorbo y sin levantar la vista preguntó: «¿De qué querías hablar? ¿De mis inversiones, quizás?» Ella se dio cuenta de que estaba dejando claro que no quería escuchar mentiras. «No», respondió temblorosa. «Quiero hablar de nosotros. He estado pensando mucho, recordando que fuiste el único que no me abandonó tras la muerte de mis padres. Me criaste a pesar de todas las dificultades. No sé por qué olvidé tu bondad. ¿Por qué me permití considerarte una carga? Estoy terriblemente avergonzada». Dejó el vaso sobre la mesa, cruzó los brazos y guardó silencio un rato. Luego, con la mirada perdida en la distancia, dijo: «Ya pasó todo, Amy. A veces los hijos adultos se van volando, olvidando quién les dio alas. Pero nunca pensé que empezarías a avergonzarte de mí. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que no encajaba en tu círculo. Pero cada uno tiene su lugar en la vida. Si buscas perdón, no te guardo rencor. Soy demasiado viejo para cargar con una piedra de rencor en el corazón». Emilia sintió que le costaba respirar. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero intentó contenerlas. «Sé que me comporté de forma imperdonable en la fiesta. Quiero que lo entiendas. No esperaba tu visita y estaba confundida. Quizás no me creas, pero no quise insultarte tan públicamente. Es solo que en mi familia todos están acostumbrados a la ostentación últimamente. He maldecido este día cientos de veces. Te lo ruego. Vuelve así a hablarme. Dame la oportunidad de restablecer nuestra comunicación. Mereces verdadero respeto y no la desgracia que te he causado». Varios visitantes pasaron, mirando hacia atrás, y vieron lágrimas en los ojos de Emilia. Richard, para no llamar la atención, sugirió: «Nos hacemos a un lado. No necesitamos exponer nuestros sentimientos en público». Se dirigió al pasillo más cercano, desde donde se encontraba el pasaje a la sala de lectura. Emilia lo siguió y se detuvieron cerca de las estanterías con libros. «Mira», dijo en voz más baja, «me alegra que te arrepientas, pero no sé qué quieres de mí ahora. Que te invite a mi vida, donde hago obras de caridad y trato de ayudar a la gente. Tú misma abandonaste ese camino, no porque no tuvieras otra opción, sino porque pensabas que mi estilo de vida era patético, o porque pensabas que no merecía tu arrogancia». Emilia bajó la cabeza.
Así es, no pongo excusas. De verdad que perseguí el brillo y las ganancias se convirtieron en mi prioridad número 1. Pero ahora me doy cuenta de que eso me lleva al vacío. Arthur ve ganancias en todo. Incluso hace poco me aconsejó que hiciera las paces contigo, basándose en sus propios cálculos. Me cuesta admitirlo, pero cuanto menos sinceros son sus sentimientos, más comprendo lo equivocada que estaba. Richard la miró con atención. Así que lo entiendes, bien, pero solo darme cuenta no es suficiente. A decir verdad, ahora no estoy seguro de que nuestros caminos puedan cruzarse de la misma manera. Llevo mucho tiempo viviendo solo, tengo mis propios hábitos, mis propios objetivos. La gente con la que trabajo valora mi modesta presencia, yo valoro su entusiasmo y su deseo de ayudar a los jóvenes. No tenías ningún interés en esto y no veo sentido en obligarte a estar cerca. Susurró suplicante, pero quiero al menos expiar mi culpa de alguna manera. Entiendo que las palabras no bastan, se necesitan acciones. Permíteme al menos contribuir al fondo o ayudar en lo que pueda. Yo también puedo ser útil. Tengo conocimientos, experiencia en trámites y sutilezas legales. Permíteme ayudar a la gente contigo. Quizás así sepa qué hacer a continuación. El anciano entrecerró los ojos, considerando sus palabras. Ayudar a la gente, verá, ya contamos con un excelente servicio legal de una firma y lo hacen de forma voluntaria. Pero si de verdad quiere ser útil, puedo ofrecerle unirse a sus filas como un empleado más, es decir, como alguien que responde preguntas y consulta a quienes lo necesitan, sin elevar su estatus ni ostentación. Nuestro salario es modesto, casi simbólico. Pero no se trata del dinero, ¿verdad? Emilia sintió un vuelco en el estómago. Comprendió que si aceptaba esa condición, tendría que dejar su trabajo actual y mudarse a un nivel completamente diferente, sin lujos, sin cargos imponentes, sin honorarios desorbitados. Sus gastos semanales en ropa, incluso en sus mejores momentos, superaban el salario promedio en proyectos similares. Pero la idea de que así al menos compensaría un poco la hizo dudar. No lo sé, admitió con sinceridad, porque tengo ciertas obligaciones con las empresas y... Verás, interrumpió Richard, hablas de remordimiento, pero no estás dispuesto a sacrificar tu comodidad. No te juzgo, es solo que cada uno tiene su propio camino. Emilia se quedó allí, confundida, y luego se decidió. De acuerdo, estoy lista para dar un paso decisivo si tan solo entiendes que de verdad quiero cambiar. Renunciaré a mi puesto actual, hablaré con la gente, pero no puedo hacerlo de la noche a la mañana. Dame tiempo para prepararme, delega las responsabilidades. No me gusta evadirme de la responsabilidad sin terminar proyectos pendientes. No te pido que arruines tu vida en un instante, dijo Richard. Solo digo que la única manera de comprenderlo de verdad es pasar semanas visitando a quienes ayudamos, comunicándonos con quienes necesitan apoyo básico. Verás cuánto dolor y esperanza hay en el mundo, y si realmente lo sientes, quizás te acerques más a lo que estoy viviendo ahora. Emily pasó sus dedos temblorosos por el lomo de un libro viejo en la estantería. Lo pensaré, respondió, sintiendo que debía aceptar la dura realidad. Gracias por no alejarte de mí. Richard se encogió de hombros. Nunca me di la espalda, Amy. Fuiste tú quien se fue, y solo te estoy dando la oportunidad de probar otro camino. Nada más. En ese momento, un empleado de la fundación apareció junto a ellos, aparentemente buscando al señor Richard. Hizo una reverencia cortés y dijo que varios miembros del ayuntamiento querían hablar con él sobre la futura estrategia para la construcción de un centro juvenil. El anciano asintió y se disculpó con su hija. Tengo que irme. Nos vemos si decides dar ese paso. Con estas palabras se marchó, dejando a Miriam esa coemplebilia sola con su agobio. Se quedó allí un rato, cabizbaja, intentando ordenar sus pensamientos. Parecía que su decisión iba a cambiarle la vida por completo, pero lo más difícil fue reconocerse a sí misma. Sus asuntos actuales probablemente ya no le traían alegría espiritual. Años atrás, solo soñaba con altos ingresos, creyendo que la felicidad residía en ellos. Ahora, todo en su interior se debatía.
que era más importante, la ambición o el deseo de algo mejor. Regresó a casa por la noche, con una ansiosa determinación en el alma. Lo primero que hizo fue llamar a su empresa y dejar un breve mensaje diciendo que quería convocar una junta de accionistas por motivos personales. Entonces, incapaz de ocultar su tormento, marcó el número de Arthur. El silencio se prolongó un buen rato, pero finalmente respondió. Una voz fría y serena. «Sí, te escucho», dijo. «Arthur, me gustaría hablar contigo sobre mi futuro papel en nuestros proyectos. Necesito reconsiderar muchas cosas urgentemente. Puede que deje la empresa». Hubo una pausa. Entonces lo oyó exhalar ruidosamente. «¿Estás loco? ¿Por qué necesitas esto? ¿Qué ha pasado?». Intentó explicar brevemente que, al encontrarse con Richard y ver el verdadero rostro de la caridad, se dio cuenta de que su estado de ánimo requería un cambio. Quería trabajar para la fundación, ayudar a quienes lo necesitaban. Arthur escuchó en silencio y luego dijo fríamente: «Lo entiendo. Así que decidiste abandonarme a mí y a todo lo que logramos por unos asuntos ilusorios. ¿O acaso esperas que, ya que tu padre se hizo rico, te dará dinero para llevar una vida diferente?». Emilia sintió que el resentimiento crecía en su pecho. «No, no hago esto por eso. No le pido ni un céntimo. Quiero tener un trabajo normal. Y no se trata de mi padre como un saco de dinero, sino de que me abrió los ojos al sentido de la vida que me estoy perdiendo». Tiene razón. Una vez me dejé llevar por la vanidad. Ahora quiero arreglar la situación. Arthur, puede que pienses que soy ingenua, pero he tomado una decisión. Arthur respondió bruscamente: «Bueno, es tu derecho. No creas que te esperaré cuando te des cuenta de tu error. ¿Crees que ascenderás uniéndote a él? ¿No ves que a veces la gente oculta sus verdaderos motivos? Podría haberse estado burlando de ti, poniendo a prueba tu devoción por tus altos cargos. Sigo sin entender por qué querrías meterte en este supuesto fondo, donde el único beneficio son bonitas palabras sobre altruismo. ¿Crees que te recibirán con alegría allí cuando tú mismo lo echaste hace poco?». Emilia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de nuevo. «Nunca entendiste lo importante que es para mí la paz mental que he perdido. Tendré que hacer sacrificios. Y si no me apoyas en esto, es evidente que no compartimos la misma visión de la vida». Arthur espetó: «Como quieras, no te impediré que dejes la empresa. Pero recuerda que, si lo haces, nos encontraremos en posiciones opuestas. Y quizás pronto rescinda oficialmente nuestro compromiso. Eres demasiado impredecible y necesito estabilidad en los negocios». Suspiró profundamente. Esta era la respuesta que esperaba. Las ganancias siempre habían sido importantes para Arthur. No tenía sentido seguir hablando y colgó. En silencio, Emilia observó la pantalla apagada del teléfono. En el fondo, sentía que esta ruptura se venía gestando desde hacía tiempo. Simplemente estaba sucediendo abiertamente, sin rodeos ni ilusiones mutuas. Esa misma noche, apenas durmió, dándole vueltas a las palabras de Arthur y Richard. A la mañana siguiente había tomado la decisión definitiva de actuar conforme a su conciencia. Llamó a sus socios del bufete y les advirtió que anunciaría oficialmente su dimisión en una semana. 3 compañeros, completamente perplejos, intentaron persuadirla de que no tomara decisiones precipitadas, pero ella se limitó a disculparse y a decir que no pensaba cambiar nada. En los días siguientes, ordenó los papeles y entregó los proyectos a sus subordinados, quienes pudieron continuar el trabajo sin su participación. Algunos empleados quedaron atónitos y molestos, ya que ella no lo tomó como unas vacaciones temporales, sino como una despedida definitiva. Le hicieron muchas preguntas, pero Emilia, apretando los dientes, siguió con terquedad el nuevo camino. Y aunque al principio dudó, recordando el esfuerzo invertido en su carrera, se dio cuenta de que lo más valioso se le escapaba entre las manos mientras perseguía el dinero y el estatus. Cuando por fin llegó el día de su despido, tomó una taza de té en la oficina vacía donde había pasado tantos años. Volvió a mirar los archivos ordenados.
el perchero vacío y el escritorio que tantas veces le había servido. Con triste determinación, guardó sus pertenencias en una caja, cerró la puerta y se marchó sintiendo que ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, acudió a la oficina de la fundación tras concertar una reunión con Donna. La acompañó con el asesor jurídico jefe. Emilia se presentó y explicó que estaba dispuesta a trabajar en un puesto normal y ayudar en todo lo posible a quienes no podían permitirse abogados caros. El jefe de departamento la miró con curiosidad y cautela, pues su modesto equipo no estaba acostumbrado a ver abogados tan famosos dispuestos a rebajarse al salario habitual. Sin embargo, al ver su determinación, accedió a contratarla en un periodo de prueba, advirtiéndole que la carga de trabajo podría ser considerable. Aquí no hay lujos, hay gente que necesita apoyo. El salario está limitado por el presupuesto asignado por la Fundación Benéfica. Si te conviene, nos encantará contar con tus habilidades profesionales. Emilia asintió. Lo entiendo, y en cuanto a mi vida diaria, lo decidiré yo misma. Pronto se puso manos a la obra, atendía llamadas de madres con muchos hijos, les ayudaba a presentar solicitudes ante diversas autoridades y asesoraba a quienes nunca habían tenido contacto con el sistema judicial. Se encontró en un entorno desconocido, con un equipo pequeño, donde todo era completamente diferente a su vida anterior. Tenía que responder a decenas de preguntas de personas que necesitaban ayuda inmediata. A menudo se olvidaba del tiempo y se quedaba hasta tarde, revisando un montón de casos. Todo esto tuvo sus dificultades: fotocopiadoras que no funcionaban, una oficina modesta, escasez de personal. Pero en cierto sentido, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo necesario. Quienes acudían a ella la miraban con gratitud, percibían su preocupación y cuanto más profundizaba, más comprendía con claridad cuántos de estos ciudadanos eran como ella, aquellos que necesitaban la palabra cálida, la atención y el cariño de alguien. En los raros momentos de respiro, recordaba las palabras de Richard: «Verás cuánto dolor y esperanza hay en el mundo». Así fue exactamente como sucedió. En cuanto a Richard, parecía saber que ella trabajaba para la fundación, pero no hacía ningún esfuerzo por conocerla ni animarla. Solo aparecía en reuniones grandes donde intercambiaban breves saludos. Emily fingía que con eso le bastaba, pero en realidad, en el fondo, anhelaba una relación más cercana. A veces notaba cómo la miraba desde lejos con una mirada serena, y eso le daba fuerzas para no abandonar lo que había comenzado. Una noche, cuando estaba a punto de cerrar su escritorio, se le acercó una colega llamada Nora. Esta mujer era la encargada de llevar las estadísticas de las solicitudes. «Hola», sonrió. «Hoy caminabas por el pasillo con cara de estar pensativa. ¿Estás bien?» Emilia asintió. «Sí, solo estaba pensando en lo inesperadas que han sido las cosas en mi vida. No hace tanto que vivía de otra manera». Nora extendió las manos. «Cada uno tiene sus propios altibajos en la vida. Me alegra que te hayas unido a nosotras. Tienes un don para trabajar con la gente». Sus palabras sonaron cálidas y el corazón de Emilia se sintió más ligero. Por la noche, regresó a su modesto apartamento, ya sin ningún sentido de su antigua importancia. A veces, las conversaciones con amigos de su antiguo entorno terminaban en malentendidos. Le preguntaban por qué lo había dejado todo, si realmente no necesitaba mucho dinero. No sabía cómo responder con claridad, pues la atraía una necesidad interna de cambiar. Después de un tiempo, la fundación comenzó a planificar un viaje al campo, donde abrirían un pequeño espacio educativo para adolescentes con escasos recursos económicos. Buscaban voluntarios dispuestos a quedarse 1 o 2 semanas para sentar las bases de futuros cursos. Emilia se ofreció de inmediato, pensando que esto le permitiría comprender mejor el valor del trabajo de Richard. Sus colegas se entusiasmaron con su entusiasmo, ya que pocas personas podían abandonar la comodidad de la ciudad y adentrarse en la naturaleza de la provincia por una buena causa.
Richard se enteró de este viaje cuando asistió a una de las reuniones internas. Al enterarse de la lista de voluntarios, echó un vistazo a los documentos y notó el nombre de Emilia entre ellos. Quiso decir algo, pero guardó silencio delante de desconocidos. Solo después de la reunión, cuando todos ya se marchaban, se acercó a ella. ¿De verdad vas a ir? Las condiciones allí son muy precarias. Tendrás que vivir en casas antiguas, dormir en literas de hierro y cargar agua con una bomba. Es húmedo en invierno. El viento sopla entre las casas y la estufa echa humo. Ella lo miró a los ojos. No da miedo. Entiendo perfectamente que tendrás que trabajar duro. Quiero ayudar. Él entrecerró los ojos con incredulidad, pero no discutió. De acuerdo. Veamos cómo puede soportar semejante práctica. Será imposible retirarse porque la gente cuenta con apoyo. Así que pronto, un grupo de varios empleados de la fundación, entre ellos Emilia, se dirigió a un pequeño pueblo del interior del estado. Edificios viejos, patios vacíos, aguanieve impenetrable. Todo esto los recibió a su llegada. En la escuela local, con las ventanas rotas, los recibió un director anciano, quien les agradeció con lágrimas en los ojos su ayuda. El equipo llevó material escolar, material didáctico y comida. Necesitaban organizar un punto de encuentro temporal donde los adolescentes pudieran recibir apoyo diario en sus estudios, comida caliente y ropa. Las condiciones físicas eran duras. Techos con goteras, habitaciones frías, olor a quemado proveniente de una estufa que no funcionaba bien desde la cocina. Casi todos los voluntarios estaban cansados al final del primer día, pero vieron la clase de gente que vivía allí, cómo se las arreglaban con poco y aún así encontraban un motivo para sonreír. Varios niños huérfanos acudían a ellos por las tardes para hacer matemáticas, leer libros y simplemente charlar. Al observarlos, Emilia se dio cuenta de que de niña, si no hubiera sido por el apoyo de Richard, podría haberse encontrado en una situación similar. Por la noche, tenía que trabajar con documentos, hacía listas de los necesitados y rellenaba formularios para la distribución de ayuda. A medianoche apenas podía mantenerse en pie, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el día que había vivido había tenido un significado real. Un par de días después de su llegada, Richard apareció inesperadamente. Resultó que decidió ver cómo iban las cosas y trajo más material. Cuando entró en el antiguo salón de actos donde se encontraba el equipo, Emilia estaba sentada en el suelo revisando cajas de libros de texto. Al verlo, se levantó sacudiéndose las rodillas. No esperaba que vinieras en persona, dijo con cansancio, pero con una sonrisa amable. Quería ver si todo estaba bien, respondió simplemente mirando a su alrededor. Al ver a Emilia ajetreada, con las mangas sucias, no pudo ocultar su sorpresa. Luego pasó a la sala contigua y preguntó a los jóvenes especialistas si estaban contentos con los resultados. Se quejaron alegremente de la falta de mantas y ropa de abrigo, y Richard prometió traer más. Todo estaba en orden. Cuando los voluntarios se instalaron para pasar la noche, Richard decidió quedarse una noche y regresar por la mañana. Se acomodó para dormir en un rincón, en una cama plegable dura, cubierto con una simple manta de lana. Emilia consiguió una litera estrecha en la misma habitación. Pronto se hizo un silencio absoluto. Solo se oían los ronquidos de algunas personas. Detrás del muro, el viento susurraba. Emilia, tumbada, miraba al techo y pensaba en cuántos años atrás ella y Richard habían vivido en condiciones muy similares. El anciano no se quejaba de la vida, no demostraba lo dura que era para él, solo intentaba que ella, una niña pequeña, estuviera al menos un poco más abrigada. De repente, sintió ganas de darle las gracias ahora mismo mientras estaba allí. Se levantó en silencio, se acercó a él y vio que no dormía, sino que yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quería despertarte, solo quería decirte gracias por venir y gracias por todo lo que hiciste por mí cuando era pequeña». Él la miró en silencio. «No tienes nada que agradecerme», dijo finalmente. «Hice lo que creí correcto y ahora me alegra ver que has encontrado tu camino en este negocio». Emilia se acercó medio paso a él.
Papá pronunció estas palabras con sinceridad por primera vez en muchos años, casi como una niña. Él la miró sorprendido, como si comprobara si había oído mal. Continuó: Papá, estoy orgullosa de que no te rindieras en los momentos difíciles, de que no te rindieras y me salvaras. Y quiero decirte que nunca volveré a decir esas terribles palabras que dijeron en mi fiesta. No puedo volver al pasado, pero espero construir un futuro en el que estemos más unidos. Ella no podía ver en la oscuridad, pero sintió que sus ojos se humedecían. Guardó silencio un rato sin saber qué decir. Luego dijo en voz baja: Espero que no te desanimes más. La vida siempre nos da la oportunidad de arreglarlo todo mientras respiramos. Vete a la cama y descansa. Mañana habrá mucho trabajo. Con estas palabras cerró los ojos y ella, conteniendo las lágrimas, regresó a su litera. La calidez de la breve conversación la reconfortó más que la áspera manta de lana. A la mañana siguiente volvieron al trabajo. Abrían cajas de un nuevo lote de chaquetas abrigadas y colocaban bancos en el patio del colegio donde impartirían clases cortas. Emilia ayudaba a limpiar la zona de basura, cargando pesadas bolsas de la compra. Cerca del mediodía, cansada pero feliz, entró en su habitación a descansar, donde se encontró con Richard, que estaba consultando el horario de clases para adolescentes. Sonrió, bajando la mirada con modestia. Él asintió. Veo que trabajas con sinceridad. Quizás encuentres tu propia vocación, no solo en el negocio de los grandes negocios, sino también aquí, donde nace un verdadero sentido de pertenencia. Se secó la frente con un pañuelo y respondió en voz baja: Ya entiendo que dar es mucho más que recibir. Richard no dijo nada, pero una chispa de orgullo brilló en sus ojos por un instante. Un par de horas después se despidió diciendo que tenía que regresar a la ciudad por negocios. Emilia, al despedirlo, sintió que su alma se había calmado. Su presencia le indicó que iba por buen camino. Los días restantes transcurrieron entre interminables preocupaciones. Se sumergió por completo en el servicio público, sentaba a los niños en pupitres improvisados y ayudaba a repartir comida por las tardes. Solo cuando llegó la hora de irse, se dio cuenta de lo acostumbrada que estaba a esta modesta vida cotidiana. Era algo inusual regresar a la ciudad, aunque allí la esperaban nuevas responsabilidades en la fundación. Tras empacar su mochila, miró a su alrededor, sonrió a los niños a modo de despedida y dijo una frase que nunca antes había dicho: Volveré aquí, lo prometo, los necesito tanto como ustedes a mí. Al llegar a la oficina de la fundación, se dedicó de inmediato a nuevas tareas. Sus compañeros elogiaron sus informes, diciendo que había completado con éxito la asignación de campo. El jefe del departamento legal asintió. Ha demostrado ser digno. Espero que este no sea su último viaje a las regiones. Sacando los papeles, frunció el ceño con una sonrisa avergonzada. Yo también lo espero. Quiero continuar. Unas horas más tarde, al salir del edificio, vio a Richard en el pasillo. Acababa de terminar de hablar con Donna. Al verla, le dijo en voz baja: Mañana tenemos una reunión importante en la ciudad. Unos empresarios quieren hablar sobre financiación adicional. Uno pensaría que estaría contento, pero no me gusta mucha gente. Creen que la caridad es solo una forma de elevar su estatus. Estaré allí, pero no voy a hacer tratos precipitados. Emily se animó al saber que él le confiaba esos detalles. Quizás debería ir a hablar con ellos desde una perspectiva legal. Intentaré averiguar quién está realmente interesado en hacer el bien y quién solo busca ventajas. Richard asintió. Sí, es una buena idea. Ven a las 8. No sé qué saldrá de esto, pero juntos seremos más cuidadosos. La noche siguiente aparecieron juntos en el vestíbulo de un gran complejo público, donde ya se habían reunido varios empresarios, parlamentarios y funcionarios.
cortesía forzada, negociaciones sobre condiciones, promesas. Emilia vio cómo Richard se comunicaba con algunos empresarios con una frialdad rotunda, sin querer dejarlos entrar en su círculo íntimo, pues comprendía perfectamente sus motivos. Con otros, hablaba con mayor franqueza si sentía un sincero interés en ayudar a los jóvenes. Emilia, por su parte, preguntó sobre los mecanismos de financiación y los requisitos de información. Algunos empresarios, al ver su firmeza y cultura, se quedaron perplejos, conscientes de que no podrían salirse con la suya con una elocuencia filistea. Se respiraba una atmósfera tensa, pero todo terminó con varios empresarios verdaderamente honestos firmando acuerdos preliminares, mientras que el resto se hizo a un lado, murmurando descontentos sobre las condiciones demasiado estrictas. Cuando el último invitado salió de la sala, sintió alivio al ver que el escenario principal había terminado. Richard miró a su alrededor y exhaló. «Gracias, Amy. Sin ti me habría sentido incómodo teniendo todas estas conversaciones a solas. No entiendo muy bien las complejidades legales y puedo ver las mentiras, pero plasmarlo todo en papel no es tan fácil. Ha sido de gran ayuda». Sonrió y le pareció que en sus palabras había una calidez paternal olvidada hacía tiempo. «Me alegra poder ser útil», respondió, «y espero que juntos hagamos mucho bien». En ese momento, su conversación fue interrumpida por una voz fuerte proveniente de la entrada. Al girarse, vieron a Arthur, quien, al parecer, había decidido pasar. Los miró con una mirada sombría y condenatoria. «Excelente», dijo apretando los dientes. «¿Ya se comportan como un negocio familiar?». Había matices de burla y malicia en su voz. Emilia se sintió avergonzada al oírlo. Pensó que no volvería a aparecer en su vida, pero al parecer los negocios o la curiosidad lo hicieron venir. Richard lo miró inexpresivo, casi con indiferencia. Arthur se acercó observando la sala. «Escuché que hoy se están decidiendo asuntos importantes. Decidí comprobar por mí mismo el gran potencial. Pero parece mucho más modesto de lo que esperaba». Echó una mirada despectiva al sencillo entorno. Luego se volvió hacia Richard. «Supongamos que tienes fondos y ya los has invertido en esta organización benéfica. ¿Has considerado ampliar tu influencia y tener una interacción más activa con las grandes empresas?». Richard respondió con calma. «No necesito ampliar mi influencia en el sentido que le da. Me complace apoyar iniciativas donde cada dólar se destina a quienes lo necesitan y no se gasta en presentaciones ruidosas. Ahora estamos discutiendo la forma de asociación con quienes realmente quieren ayudar y no beneficiarse de ello». Arthur sonrió con ironía. «Lo entiendo. Así que no está listo para jugar con las reglas del gran mercado. Bueno, entonces no me culpe si se entera de que mis socios invertirán en proyectos más flexibles. Me ha quedado claro que invertir aquí no tiene sentido, a menos que...». Hizo una pausa, mirando desafiante a Emilia. «Su hija podría convencerme de que vea el asunto de otra manera. He visto que tiene éxito persuadiendo a los interlocutores más tercos». Aquí, Richard intervino con calma. «Mi hija decide por sí misma qué hacer. Y si tú, Arthur, necesitas influencia, te aconsejo que la busques en otros círculos. Aquí no trabajamos para grandes nombres ni para comprar lealtad. Nuestro objetivo es formar a quienes lo necesitan, brindarles conocimientos y oportunidades. No estoy seguro de que entiendas la diferencia entre un enfoque así y un plan comercial». Arthur se enfureció. «Tu caridad es solo un letrero ceremonial que usas para...». No terminó, porque Emilia lo interrumpió con severidad. «Basta. No tienes derecho a decir eso. Por experiencia propia, creo que esto no es un espectáculo. Aquí la gente se esfuerza al máximo, no por lucro, sino por salvar vidas ajenas. Si has venido a burlarte de nosotros, puedes irte». Los labios de Arthur se apretaron en una fina línea. La miró, luego a Richard, y dijo en voz baja: «Veo que por fin estamos en bandos opuestos. De acuerdo, me voy. Pero recuerda, cuando tengas dificultades o te quedes sin dinero, te arrepentirás de haber rechazado mi ayuda.
Y tu padre, Amy, se mostrará como es cuando se dé cuenta de que una imagen caritativa no sirve de mucho. Con estas palabras, Arthur lanzó una mirada de desprecio y se giró bruscamente, caminando a paso rápido hacia la salida. Richard permaneció en silencio un buen rato, viéndolo marchar. De repente, Emilia sintió un terrible cansancio por todos estos conflictos, pero al mismo tiempo comprendió que la decisión ya estaba tomada. Se volvió hacia Richard. Siento que hayas tenido que escuchar esto. Arthur era mi prometido. Pero ahora parece que hemos cruzado la línea más allá de la cual ya no hay perdón por su parte. Richard suspiró, suavizándose notablemente. A juzgar por su forma de hablar, el poder y el estatus son lo más importante para él. Es improbable que fuera de otra manera. Tú misma debes decidir si quieres este tipo de vida, pero ya que estás aquí, significa que tu elección está clara. Ella asintió lentamente, con la determinación brillando en sus ojos. Mi decisión es estar contigo y con la gente a la que ayudamos. Puede ser difícil, pero soy sincera conmigo misma. Y si eso implica pruebas, ese es mi camino. Richard se encogió de hombros. Bueno, no te detendré si alguna vez decides volver a tus antiguos lujos. Recuerda, siempre seré feliz si encuentras tu verdadera felicidad. Ella le sonrió por primera vez, alegre y sincera. Gracias, papá. Ya di el primer paso. No voy a dar marcha atrás. Él asintió en respuesta y su rostro denotaba una silenciosa gratitud. Dos personas, antes desconocidas en estatus y posición, ahora estaban juntas, unidas por un pensamiento común sobre un significado más elevado de la vida.